acá, chicas, por acá. Buenas noches, señor rector de la Universidad Ricardo Palma, doctor Iván Rodríguez, doctor González, de la Facultad de Derecho, decano de la Facultad de Derecho, señor coordinador de la maestría, querido amigo y maestro universitario, Francisco Miro Quesada Rana. El tema de esta exposición es la Carta Democrática Interamericana, la OEA y la crisis en Venezuela. Es un tema en el que todos ustedes tienen información, una materia, un hecho de la vida política latinoamericana, en el que todos ustedes tienen quizás una interpretación, una posición y una adhesión. Pero adicionalmente a ello es el tema de la política latinoamericana y de la política internacional latinoamericana de mayor envergadura, de mayor importancia en la política mundial después de la Guerra Fría. Si leemos los periódicos, escuchamos la televisión, recibimos un cúmulo de noticias sobre la situación en Venezuela. En las últimas semanas, el hecho de las posiciones y las reuniones del Grupo de Lima, del grupo de contacto constituido por los países de la Unión Europea y 4 países latinoamericanos. A diario vemos la situación humanitaria de Venezuela, los cortes de fluido eléctrico que se están repitiendo, la crisis alimentaria, la carencia de las atenciones de salud, las declaraciones del presidente Maduro, la irrupción de Juan Guaidó como presidente interino, las declaraciones del presidente Trump sobre una posible intervención armada, las noticias sobre el respaldo de los gobiernos de China y de Rusia al mantenimiento de sus relaciones diplomáticas con Venezuela y el reconocimiento pleno del régimen del presidente Maduro, últimamente la presencia o el aterrizaje de 2 aviones bombarderos rusos en el aeropuerto de Maiquetía. Todos estos hechos obedecen a una dinámica, más aún obedecen a múltiples dinámicas y procesos complejos. Y el objetivo de esta presentación es otorgar a ustedes algunos instrumentos de análisis para poder ensayar una comprensión de lo que ha pasado en Venezuela, de lo que está pasando en Venezuela y de lo que puede pasar en los próximos meses en este país. El manejo de cada uno de los actores en este proceso se enmarca en ciertas normas y procesos internacionales, de los cuales, pienso, se deriva la legitimidad o la ilegitimidad de ciertas acciones, o la juridicidad o la ilicitud de otras acciones. Por eso, para desentrañar las claves de esta suerte de compleja realidad que vive Venezuela, es a mi juicio primero, siendo ustedes además estudiantes de ciencia política y de derecho en su mayoría, establecer cuál es el marco jurídico de legitimidad política de la conducta de los diversos actores y de la evolución del proceso en Venezuela. Y eso nos lleva a utilizar 3 categorías básicas.
juridicidad y legitimidad en relación a la defensa y preservación de la democracia como régimen político y como valores que guían la estructura de una sociedad y del Estado de Derecho. En segundo lugar, legitimidad o ilegitimidad del marco institucional en que se puede conseguir y llevar a cabo la ayuda humanitaria en una situación de crisis. En tercer lugar, legitimidad o ilegitimidad en torno a la amenaza del uso de la fuerza o al uso de la fuerza en una situación interna que vive un país o en una situación internacional determinada. Y a partir de respuestas a estas variables, tener un diagnóstico de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, de las negociaciones que se llevan a cabo o de la evolución de los procesos políticos internos y externos. Terminaré la exposición con, si no una propuesta, el señalamiento de algunas líneas de lo que podría ser un curso de acción para obtener una solución permanente y definitiva. La democracia, lamentablemente, aún no es un derecho humano reconocido. Como vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el año 2000, yo inicié un proceso para que sea reconocido como derecho humano. Es una cosa muy compleja reconocer a la democracia como un derecho humano. Avanzamos hasta la aprobación de 2 resoluciones en las Naciones Unidas sobre la preservación de la democracia y sobre los elementos constitutivos de la democracia. A partir de estas 2 resoluciones, cuando fui nombrado en el gobierno del presidente Paniagua embajador del Perú en la OEA, al presentar mis cartas credenciales el 8 de enero del año 2001 al secretario general de entonces, César Gaviria, hice una declaración en la que señalé que el principal objetivo de mi misión era presentar a la OEA y negociar el texto de una Carta Democrática Interamericana que constituya un instrumento efectivo para luchar contra todo tipo de alteración o de ruptura del orden democrático en los países de América Latina, de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, es decir, en el sistema interamericano. Y esta iniciativa la formulé en función de la realidad peruana. Hacía solamente unos años habíamos tenido el golpe de Estado del 5 de abril y la OEA, a pesar de que jugó un papel bastante importante en el proceso largo de restauración democrática en el Perú, no tuvo referentes ni instrumentos jurídicos ni políticos para poder enfrentar las características nuevas con que la interrupción de la democracia se presentaba a partir del golpe del 5 de abril. ¿Y por qué eran elementos nuevos en la interrupción del sistema democrático? Porque hasta el 5 de abril habíamos observado nosotros los golpes de Estado tradicionales, donde el derrocamiento del gobierno no dejaba ninguna duda respecto de la interrupción de un orden democrático constitucional y respecto del uso de la fuerza para interrumpir la vigencia de la democracia. Pero el 5 de abril, el golpe del 5 de abril, no derrota un gobierno. Es el propio gobierno que atenta contra la institucionalidad democrática, disolviendo el Congreso de la República y diluyendo un elemento esencial del Estado de Derecho y de la democracia, que es la división de poderes. La idea que yo llevo como embajador del Perú ante la OEA entonces es la de negociar un instrumento que permita que la Organización de Estados Americanos reaccione frente a situaciones de alteración no tradicional de la democracia. Es decir,
cuando estamos frente a una alteración o a una ruptura del orden institucional democrático en sus elementos esenciales, sin que se llegue a constituir el derrocamiento de un gobierno o un golpe militar tradicional. Esta iniciativa que anuncié en enero del año 2001 se aprobó 9 meses después, en el mes de septiembre, el 11 de septiembre, y se expresó en lo que conocemos hoy como la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana, ¿qué cosa establece en esencia? Establece un régimen multilateral exigible para la protección, preservación de la democracia en las Américas. ¿Y qué significa un régimen multilateral de preservación y protección de la democracia? El significado no es relativo, sino es bastante absoluto. Hasta antes de la aprobación de la Carta, la democracia, su protección y su preservación era una responsabilidad exclusiva de las estructuras institucionales internas del gobierno de los países de la región. Con la Carta Democrática Interamericana, la democracia se convierte, por un lado, en un derecho, aunque no se le califica de humano, y por otro lado, en un bien protegido multilateralmente, que implica una acción de todos los países miembros de la OEA y de cada uno de ellos individualmente, que necesariamente constituye una excepción al principio de la no intervención en asuntos internos. El principio de no intervención en asuntos internos tradicionalmente se aplica a todos los ámbitos de la esfera de la vida de los estados al interior de sus fronteras, desde los aspectos económicos hasta los aspectos de la dignidad de la relación ciudadanos-estado. La primera vez que en América Latina los estados deciden en uso de su soberanía poner bajo la responsabilidad de una estructura supranacional bienes jurídicos protegidos fue cuando se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la aprobación de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos en 1965. Hoy en el Perú, si cualquier ciudadano peruano sufre la violación de un derecho, recurre a un juez de primera instancia. Si el derecho sigue siendo violado, recurre en apelación a la Corte Superior, finalmente recurre a la Corte Suprema. Y si hay la convicción que aún en sentencia de la Corte Suprema se han violado y se siguen violando los derechos humanos, como puede ser el derecho desde a la vida y a la integridad física, casos de desapariciones sumarias, tortura, o el debido proceso que puede tener relación con una transacción comercial. Si el ciudadano piensa que en la última instancia del órgano judicial se siguen violando sus derechos, tiene todavía la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana, que es una instancia final, pero ya no nacional, sino supranacional, para resolver en torno a la violación de sus derechos. La Carta Democrática Interamericana pone el resguardo de la democracia, su protección y preservación de una instancia no jurisdiccional, ciertamente, la diferencia con el sistema interamericano de derechos humanos, pone
en el ámbito supranacional de la Organización de Estados Americanos y sus órganos de gobierno, la preservación, la protección y la acción para restituir el orden democrático cuando éste es afectado en uno de los países miembros. Y el segundo elemento esencial de la Carta Democrática Interamericana es que esta afectación no solamente se da cuando se produce un golpe militar, un derrocamiento de un gobierno, sino se da cuando el propio gobierno en cuestión altera o elimina o afecta gravemente los elementos esenciales de la democracia. Surge la pregunta entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales de la democracia? La Carta, en el artículo 3, hace una relación no exhaustiva de los elementos esenciales de la democracia. Entre ellos, la realización del carácter representativo de la democracia, la realización de elecciones libres, democráticas y justas, la vigencia de los derechos humanos y de las libertades individuales, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la participación electoral de las fuerzas políticas sin discriminación ni control, entre otros elementos esenciales. Los mecanismos de protección que establece la Carta Democrática Interamericana están esencialmente en los artículos 19, 20 y 21. El artículo 19 es el que regula la suspensión del Estado donde se produce un golpe de Estado, donde se produce un derrocamiento de un régimen democrático, que es la hipótesis de la ruptura del orden constitucional, de la ruptura del régimen democrático. El artículo 20 es el aporte esencial de la Carta, se refiere a la alteración grave de la institucionalidad democrática. ¿Y cuándo se altera gravemente la institucionalidad democrática? Cuando un gobierno, por ejemplo, diluye, elimina, restringe, interviene de manera indubitable y grave en torno a las competencias y jurisdicciones de otro poder del Estado. Cuando un gobierno prácticamente elimina la autonomía del Poder Judicial, cuando un gobierno interviene en la autonomía y la independencia del órgano electoral, cuando un gobierno elimina o interviene la autonomía, las prerrogativas del órgano legislativo, de los congresos o las asambleas nacionales, pero también cuando un gobierno produce violaciones masivas de los derechos humanos o situaciones flagrantes y masivas de restricción de la libertad de expresión. La Carta otorga al Secretario General y a los Estados miembros la capacidad, la legitimación de acción, la legitimidad de acción para iniciar la aplicación de estos artículos 19 y 20. Y el artículo 21 establece ya los elementos específicos para proceder a la separación y a la realización de las acciones necesarias para restablecer el orden democrático en un país determinado. Todas las cuestiones que tienen que ver con la democracia, con su vigencia, y especialmente con acciones desarrolladas por los gobiernos para alterar el orden democrático constitucional o para sustituir el régimen democrático por un régimen de facto, una dictadura o un régimen antidemocrático, son esencialmente los elementos esenciales que protegen como bien de competencia supranacional la Carta Democrática Interamericana y constituyen consecuentemente el marco jurídico y el marco de legitimidad política del tratamiento en nuestra región de los problemas relativos a la democracia y al Estado de Derecho.
En Venezuela tenemos una situación de crisis humanitaria. Y la crisis humanitaria tiene también un marco jurídico y de legitimidad que está dado por los principios y las normas de actuación de la Cruz Roja Internacional, de cuyos tratados constitutivos prácticamente todos los estados de las Naciones Unidas son miembros. Y por otro lado, de la resolución 26182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que indica que la ayuda humanitaria debe ser neutral, que no debe utilizarse políticamente y que debe permitir el acceso directo a los beneficiados, es decir, a las poblaciones afectadas por una crisis grave y con signos de permanencia. Las normas jurídicas y los criterios de legitimidad para toda acción de defensa y protección de la democracia en nuestra región están constituidos por la Carta Democrática Interamericana. Las normas jurídicas, guión y los criterios de legitimidad para orientar y conducir toda acción dirigida a proporcionar ayuda humanitaria están dados por los principios y normas de la Cruz Roja y por la resolución 26182 de Naciones Unidas. Y en relación al uso de la fuerza, también existen normas y principios. El mundo, desde 1945, por primera vez en la historia, se encuentra en una situación que, independientemente de que se ejecute o no de manera permanente y coherente, se encuentra en una situación donde la guerra, sobre todo la guerra y la agresión, está prohibida. Está prohibida la guerra y la agresión, como está prohibido el uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza. Y esto lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Esto nos indica, en el caso de Venezuela, en el caso de cualquier otra crisis, el uso de la fuerza está prohibido. La intervención militar está prohibida, salvo que la autorice el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la única instancia que tiene la autoridad, la legitimidad para autorizar el uso de la fuerza por razones humanitarias o en situaciones donde se afecta la paz y la seguridad internacional. Veamos brevemente cuál es la situación en Venezuela actualmente y cómo actúan estos referentes de juridicidad y de legitimidad que hemos señalado. Quiero decirles que cuando negocié la Carta Democrática Interamericana en la OEA, el presidente de Venezuela era el comandante Hugo Chávez. Y fue una negociación compleja y dura. Venezuela firmó la Carta Democrática Interamericana. La firmó el gobierno del presidente Chávez. Más aún, la primera vez que se aplicó la Carta Democrática Interamericana fue a solicitud del presidente Chávez para reaccionar frente al golpe de Estado que se produjo en Venezuela contra el gobierno constitucional del presidente Chávez. Esta es una suerte de paradoja de la historia. La Asamblea de la OEA aprobó las medidas contra los golpistas en Venezuela, y luego de que se aprobó la resolución no pasaron 4 o 5 días donde el presidente Chávez fue restituido en su cargo de presidente de la República democráticamente electo en Venezuela. Cito este antecedente para que ustedes comprendan muy claramente que la Carta Democrática Interamericana no tiene pues una orientación ideológica y que no interesa mucho si un gobierno es demócrata cristiano, socialista,
conservador, ultraconservador, porque esas son opciones que eligen los pueblos. Lo que interesa es que cualquier gobierno de cualquier orientación política se electa en elecciones democráticas, transparentes y justas, y que se conduzca respetando los elementos esenciales de la democracia. En Venezuela se produce desde el año 2016, a mi juicio, progresivamente una situación de alteración grave de la institucionalidad del orden democrático y constitucional. Esta situación lleva a que desde el punto de vista del análisis fuera del ámbito de la OEA, de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, evidentemente desde el año 2016 se configuraba la hipótesis del artículo 19 de la Carta, es decir, la alteración grave del orden democrático institucional en Venezuela. Pero como el derecho y la política y la diplomacia son reales en el sentido que no obedecen a un deber ser en su realización y en sus prácticas, sino a lo que son objetivamente los procesos. Muchas veces yo he escuchado y he leído que la Carta Democrática Interamericana y la OEA no actuó adecuadamente en el caso de Venezuela, porque existiendo elementos objetivos, repito, desde el año 2016, una alteración del orden democrático, institucional y constitucional, no se aplicaba la Carta. Toda decisión política al interior de un Estado, y más aún en las relaciones internacionales donde no existe un Estado mundial, es producto de una correlación de fuerzas. Y consecuentemente, tipificándose la situación en Venezuela como una alteración del orden democrático, la correlación de fuerzas al interior de la OEA no permitía aprobar una resolución que aplique la Carta en función del artículo 19. Pero eso ha ido cambiando progresivamente. Y el año pasado, la OEA aprobó una resolución por 19 votos a favor, en la que se aplica el artículo 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana a la situación de Venezuela. Esto quiere decir que se han echado a andar los mecanismos de protección multilateral de la institucionalidad democrática, y eso dota de legitimidad y de razón jurídica a las acciones desarrolladas por la OEA. Al mismo tiempo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de alguna manera sorprendió a algunos medios de comunicación por una, entre comillas, desusada actitud proactiva y comprometida con el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Yo pienso que la participación de Luis Almagro en todo el proceso a favor del restablecimiento de la democracia en Venezuela no solamente ha sido y es legítimo, sino que ha sido y es legítimo y eficaz. Lo que es más importante es legítimo, eficaz y plenamente congruente con las facultades que le otorga la Carta de la OEA.
La propia Carta Interamericana le da al secretario general de la Organización de Estados Americanos la capacidad de convocar al Consejo Permanente cuando el secretario general de la OEA hace una evaluación, hace un análisis que lo lleva a considerar que se ha afectado el orden constitucional democrático de un Estado miembro y que por eso se debe aplicar la Carta Democrática Interamericana y se debe realizar una evaluación de la situación en el ámbito del Consejo Permanente de la OEA o de la Conferencia General. Y Almagro desarrolló con mucha valentía, yo creo con una línea de interpretación jurídica coherente, este liderazgo. Los organismos internacionales se requieren de líderes en su dirección, salvo Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene el Consejo de Seguridad y el liderazgo en este caso tiene que estar siempre en los 5 países con veto en el Consejo de Seguridad. Un secretario general de la ONU con mucha iniciativa no es lo mejor. Un secretario general de la OEA sin mucha iniciativa no cumple su función. Un secretario general de la OEA como Almagro con mucha iniciativa en estos casos, creo que cumple no solamente su función, sino su responsabilidad histórica. En Venezuela, entonces, estamos frente a una situación en la que es claro e indubitable que hasta antes del 10 de enero de este año existía ya una situación de alteración del orden democrático institucional. Pero a partir del 10 de enero, en que Nicolás Maduro asume el poder producto de unas elecciones realizadas en mayo del año pasado, que han sido calificadas con objetividad, transparencia y criterios de solvencia y objetividad como ilegítimas, se produce una situación nueva en la que la ilegitimidad de la elección de un presidente que en base a esas elecciones ilegítimas asume el poder, a mi juicio configura la hipótesis del artículo 19 de la Carta Democrática, del artículo 20 de la Carta 21 y 19 de la Carta Democrática Interamericana, que lo asimila a la interrupción y al golpe de Estado. Primera conclusión entonces, en este momento, la crisis venezolana desde el punto de vista de la institucionalidad del derecho internacional y de las disposiciones de la OEA se tipifica porque en Venezuela se dan las dos hipótesis de ruptura y de alteración del orden democrático constitucional. Y yo creo que la resolución aprobada en junio del año pasado por la OEA, en ese sentido, implícitamente lo reconoce. Hay en Venezuela entonces un régimen político ilegítimo. Y existe una situación donde no solamente se ha alterado el orden constitucional, sino que a partir del 10 de enero se ha producido una ruptura del orden constitucional, institucional y democrático. La situación humanitaria en Venezuela es muy grave y no me voy a expandir en eso porque ustedes lo ven todos los días en la televisión. 76% de los hospitales no cuentan con medicamentos básicos. La situación alimentaria es sumamente delicada. La desocupación, los efectos de la inflación en la capacidad adquisitiva de la población, la disponibilidad de alimentos y de bienes de consumo inmediato y primario, configura una situación que ha significado una alerta internacional y la necesidad objetiva de ejecutar todas las acciones posibles para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano.
Pero como estamos en medio de un conflicto interno, dos presidentes, fuerzas políticas encontradas, de la misma manera que las acciones para preservar la democracia y devolverle la institucional democrática a Venezuela ahora deben hacerse conforme al derecho internacional, en este caso la Carta Democrática Interamericana autoriza una serie de acciones. De la misma forma, la ayuda humanitaria tiene que canalizarse a través de los principios y normas de la Cruz Roja y de las resoluciones de las Naciones Unidas, porque debe ser una ayuda humanitaria no contaminada políticamente, debe ser una ayuda humanitaria efectiva, directa y neutral. En relación al tercer elemento, el del uso de la fuerza, ni el presidente Trump ni John Bolton, el asesor de seguridad nacional, han señalado abiertamente una intención de una intervención militar con esas palabras, pero lo han dicho en otras palabras. Por ejemplo, que todas las opciones están abiertas y que en casos extremos, pues en términos generales, deben haber intervenciones militares por razones humanitarias. Si el Consejo de Seguridad no autoriza una intervención militar en Venezuela o en cualquier parte del mundo, toda intervención militar es ilegítima y contraria al derecho internacional. Estos son los referentes de las variables de análisis para poder ya ir a una apreciación de cómo actúan las diversas partes en el conflicto y cuál es la posibilidad de una solución. Los actores, evidentemente, esencialmente son internos. Por un lado el régimen del presidente Maduro, por el otro lado la oposición, que es una oposición diversa, no es unitaria, pero que en la lucha han ido de manera difícil y compleja, pero con éxito cada vez mayor, han ido configurando una plataforma y una estructura única de lucha que hoy se nuclea alrededor de Juan Guaidó desde el 10 de enero, cuando se autoproclamó en interpretación de la Constitución venezolana como presidente interino con el mandato de convocar a elecciones. Los actores principales son, por un lado, la oposición venezolana, el gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas, los países de la región organizados en dos niveles de concertación, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional, que además está constituido por los países de la Unión Europea, la China, Rusia y en general la comunidad internacional han asumido crecientemente niveles de participación en el conflicto. Si no hay intervención armada, la solución, ¿por qué pasa? ¿Y cómo se obtiene? Yo no voy a dar fórmulas para la salida del laberinto venezolano, pero sí creo que objetivamente los cursos de acción pueden ser identificados. Los Estados Unidos se mantuvieron relativamente alejados del problema hasta el año 2018. Por supuesto que los Estados Unidos condenaban al régimen de Maduro, solicitaban elecciones libres y apoyaban a la oposición, pero no habían hecho del caso de Venezuela un elemento global de su política exterior.
a partir del 10 de enero esta situación cambia. El conflicto venezolano pasa a ser uno de los puntos esenciales de la política exterior global de los Estados Unidos. Y se toman decisiones que antes no se habían tomado. La exportación del petróleo venezolano tenía al mercado americano en más del 85% como su mercado de destino. Los Estados Unidos decidieron establecer un embargo y establecieron medidas que en la práctica significaba que se cerraba el mercado de petróleo venezolano. Eso evidentemente ha afectado la economía venezolana como un elemento de presión. Al mismo tiempo se han decretado medidas de tipo embargo que afectan seria y gravemente las importaciones de Venezuela. Esas medidas fueron adoptadas pensando que se iba a provocar una implosión del régimen, que frente a esta presión y al carácter ya efectivo desde el punto de vista económico y social de estas medidas, el régimen se iba a desmoronar o se iba a producir una división en las Fuerzas Armadas que a su vez podía expresarse en un derrocamiento del presidente Maduro. Eso no ha ocurrido. Lo más importante que se ha dado en los últimos meses desde la perspectiva de la lucha democrática en Venezuela ha sido la constitución del gobierno paralelo o del gobierno legítimo de Juan Guaidó. Cerca de 50 países de los 198 del mundo reconocen este nuevo gobierno y ello ha introducido por primera vez en la lucha de la oposición venezolana una capacidad de ejercicio de poder por parte de la oposición para avanzar en la estrategia de recuperar la democracia en Venezuela. Alrededor de las opciones, las fuerzas, las decisiones, los movimientos internos de la oposición venezolana se han nucleado prácticamente un número y una calidad de países muy importantes que han cambiado también las estructuras del posicionamiento internacional respecto del conflicto en Venezuela. Por un lado, el Grupo de Lima, que hasta diciembre del año pasado planteaba una solución democrática, transparente y negociada, ha evolucionado en el contexto de las posiciones de los Estados Unidos hacia un reclamo que se fundamente en la ilegitimidad de la asunción de Maduro el 10 de enero, producto de las elecciones ilegítimas, que ha asumido, digo, la visión de encontrar una solución a partir de la implosión del régimen, es decir, que el régimen se caiga producto de la situación inmanejable interna y producto de una reconducción de las Fuerzas Armadas respecto del gobierno de Maduro y de respaldo hacia el gobierno de Guaidó. Esta estrategia hasta el momento tampoco ha dado resultado. No ha caído el régimen, ni las Fuerzas Armadas se han rebelado contra el presidente Maduro y han tomado el poder para entregarlo al presidente Guaidó como representante legítimo y constitucional
del pueblo venezolano hasta la convocatoria de un nuevo proceso electoral. En este contexto, la pregunta esencial es si solamente al excluir la opción de la intervención militar, por lo menos como hipótesis, si solamente la agudización de las contradicciones internas al interior de Venezuela es la única opción para la caída del régimen de Maduro y la apertura de las condiciones para la convocatoria de elecciones libres, democráticas y justas. Esto, desde el punto de vista de la práctica internacional y desde el punto de vista de la política interna y externa, no parece ser la única opción. Por esa razón, la Unión Europea y algunos países de América Latina, como México, Uruguay y Costa Rica y Ecuador, han constituido un grupo de contacto internacional que plantea una solución democrática, justa, que pueda ser objeto de una negociación. ¿Cuál es la diferencia entre las opciones del Grupo de Lima con el Grupo de Contacto Internacional? Los dos consideran que en Venezuela existe una dictadura, un régimen de facto, que conforme a la Carta Democrática Interamericana ha alterado el régimen institucional, constitucional, democrático del país y ha producido una ruptura de ese orden. Los dos consideran que deben haber elecciones libres y justas para constituir un nuevo régimen que restituya la legitimidad democrática y que pueda afrontar las tareas de reconstrucción del país. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está, a mi juicio, en que el Grupo de Lima y los Estados Unidos, por lo menos por el momento, excluyen la posibilidad de una solución que implique un diálogo con el gobierno del presidente Maduro o con el gobierno venezolano, con o sin el presidente Maduro. Mientras que el grupo de contacto, sin excluir la posibilidad que se desmorone el régimen, cree que hay espacios para lograr una solución negociada que permita resolver el conflicto. Las cuestiones de la ayuda humanitaria no están exentas de estas contradicciones también. Y por eso la legitimidad y las reglas de la ayuda humanitaria deben privilegiar esencialmente las necesidades y las angustias de la población antes que las vinculaciones políticas que pueden existir entre las acciones de ayuda humanitaria con las estrategias de unos u otros actores. Yo pienso que la situación, como ustedes verán, es bien compleja, es bien difícil de encontrar una solución, y menos en el muy corto plazo, porque los datos de la realidad nos indican que el gobierno de Maduro sigue teniendo un sustento de poder político, militar y social que por lo menos en principio no estaría indicando que se va a desmoronar en los próximos meses.
Al mismo tiempo, la intervención armada de Estados Unidos tiene la oposición no solamente de Europa y de la gran mayoría de los países del mundo, sino también del Grupo de Lima, que se ha expresado claramente en contra de una intervención armada. Y en ese contexto, entonces, ¿qué solución? ¿Qué camino? Pienso que lejos de disgregar, lejos de fraccionar, la solución va por agregar y por sumar. No vamos a lograr una restitución de la democracia en Venezuela si quienes están o estamos comprometidos